Siendo programador, uno de mis más grandes sueños era crear un videojuego bastante original, algo que nadie en la industria haya hecho jamás. Después de conocer Spore, el cual era un intento de darle control a las personas sobre el universo, eso me intrigó bastante. Después de ver lo que hizo popular los videojuegos, me di cuenta que el aspecto principal de tal popularidad era el control. Las personas en sus vidas diarias no tienen el control sobre su entorno. Se les dice qué hacer, a dónde ir y cómo vivir. Sus trabajos consisten en estar de pie o en estar sentados en algún lugar hasta que llega su hora de salida y se les permite regresar a casa. No es un misterio que ellos no sean felices. Para mucha gente, los videojuegos son un escaparate a un mundo donde ellos tienen el control o donde habitan en una emocionante aventura, aunque esta sea falsa. El aspecto de control se encuentra en los videojuegos de estrategia, aventura y juegos de terror en general. Observé un juego como Los Sims y noté lo que lo hace tan popular. No es solo la ilusión de control, sino el grado de control. Tú tienes un completo control sobre la vida de las personas. Antes de Los Sims había SimHeart, un juego en el cual no tenías el control individual de una persona, tenías el control sobre la tierra entera. Llegué a la conclusión de que tenía que desarrollar un juego similar a Spore, en el que el jugador guíe la evolución del mundo. Lo que causó que Spore fuese un fracaso es la falta de control realista a las personas. Difícilmente este juego simulaba la evolución. Para hacerlo posible, comencé por generar un sistema de física. Sabía poco de física, así que decidí estudiarla. Y traté de crear una versión simplificada en el que ciertas partículas pudieran interactuar entre sí de maneras muy específicas. Cuando llegas a esto, te das cuenta que la física es simplemente matemáticas complejas. Simulé energía y materia y creé un sistema simple, con un solo emitiendo energía, orbitando un planeta recibiendo de esa energía. Decidí crear células básicas simples desde cero, que fueran hardcodeadas, por así decirlo, en el sistema que estaba diseñando. Ellas vivían en la energía emitida por mi sol y tenían un código genético que codificaba las sustancias producidas por las células. Supongo que podría llamarlas mis eucariotas. Mi mundo pronto se llenaría de estas células. Después ellas mutarían y la célula más eficiente convertiría la energía emitida por el sol en sustancias útiles para sobrevivir. Era muy aburrido, pero funcionó, supongo. Decidí extender el sistema. Forcé a las células a crear productos de desecho, que fueran tóxicas y que luego las mataran. Me di cuenta que algunas células respondieron a esto al producir menos desechos. Algunas otras respondieron a producir algo que emite los desechos. Sin embargo, otras desarrollaron químicos para limpiar los desechos. Noté algo fascinante. Correr la simulación por algunos siglos, algunos pocos minutos en la vida real, se crearon células que producían grandes cantidades de productos de desecho con un propósito. Noté que las otras células murieron como consecuencia de esto, a lo que las otras células respondieron al usurpar los nutrientes básicos que ellas habían creado de la energía. Nacieron los primeros depredadores. Con los primeros depredadores, la diversidad en este pequeño mundo creció rápidamente. Algunos crecieron en respuesta a huir cuando encontraron estas toxinas. Otros crecieron resistiéndose a esas toxinas. Las que crecieron con esa resistencia eventualmente crecerían para utilizar los productos de toxina. Me di cuenta de algo interesante. Las células que escaparon de las toxinas se agruparon con las otras células que utilizaron las toxinas. Permanecieron unidas y se ayudaron mutuamente. Eventualmente este tipo de células se juntaría para hacer de una sola especie. Formaron una simbiosis extraña, donde las células que normalmente huían ahora se movían hacia los lugares donde se encontraba esa toxina, y las otras células se consumirían las toxinas, proporcionarían el motor con algo de energía. Sin entrar en demasiados detalles, me emocioné bastante y decidí dejar la simulación corriendo durante la mañana, pues me había quedado hasta las 5 de la madrugada despierto. Mientras me fui a la cama, cuando regresé a eso de las 11 de la mañana más o menos, noté que el mundo que yo había creado había cambiado
y era apenas reconocible. Masivas estructuras similares a las plantas crecieron en este mundo, consumidas por otro organismo que se las comía. Busqué en el registro de la computadora y encontré con que el mundo no había cambiado mucho en el paso de 2 horas, más o menos. Ya había llegado a otro punto de estacionamiento, donde la simplicidad de mi simulación impidió una vida más compleja dentro de mi mundo. Extendí el sistema, rompiendo la energía en diferentes tipos, con diferentes longitudes de onda que fueron absorbidas en diferentes grados por diferentes moléculas. Implementé vibraciones en el aire, creé una simulación mejorada del peso e hice algunos arreglos de menor importancia. Esto causó que la simulación corriera más lento en su curso, pero valió la pena el sacrificio. Me quedé todo el día observando la simulación entusiasmado, y jugar con eso fue increíblemente adictivo. Complejos organismos evolucionados que cooperaban entre sí, plantas que dependían de otras o atacadas por depredadores que comían de ellas. Me divertía, y me daba cuenta que algunas de las criaturas evolucionadas hacían llamadas de alerta. Esto significaba que si ellas veían a un depredador, ellas emitirán un sonido y todas las otras criaturas huirían y se esconderían en agujeros que habían cavado bajo la tierra. Otras evolucionaron las llamadas de apareamiento. Decidí tener algo de diversión. Creé una herramienta de introducción, permitiéndome introducir organismos específicos en la Tierra y escribir mi nombre con eso. Creé 10 meteoritos y los introduje en ellos en una parte de tierra para crear una isla, porque quería ver si los animales separados por esa isla podrían evolucionar de diferente manera. Hice una isla con una cara sonriente y con erupciones volcánicas. Para ese punto me di cuenta que me había quedado despierto hasta las 5 de la madrugada otra vez. Escuché a los pájaros cantar fuera de mi casa. Me sentía cansado y decidí ir a la cama. Me levanté a la 1 de la tarde más o menos y regresé. Cuando vi mi simulación otra vez, sentí una sensación de shock. Diferentes grupos de animales de una especie habían hecho estatuas con las rocas, algunas en forma de una cara sonriente, algunas otras con la forma de mi nombre. Yo no sabía por qué ellos estaban haciendo eso, o cómo. Lo que noté es que ellos se atacaban unos a otros de vez en cuando. No sabía qué hacer al respecto, pero llegué a la conclusión de que estos organismos de alguna manera notaban que la cara sonriente y mi nombre que habían escrito era algo especial. Esa guerra de algún modo me disgustó, así que decidí crear una montaña a través de erupciones volcánicas para separar a los dos grupos. Luego noté que, para ese momento, los cambios ocurrían más rápido en comparación con el inicio de mi simulación. Aunque tenía que pasar una noche durmiendo para ver tribus desarrolladas en mi simulación, ahora mientras buscaba algo para comer o tomaba un descanso para ir al baño, bastaba para notar que los hombres de las tribus vestían diferentes tipos de ropa o habían cambiado su estilo de vida. Su número de habitantes seguía incrementándose continuamente. En algún punto noté que las criaturas comenzaban a hacer sus propios símbolos en la tierra y no solo copiar los míos. La mayoría de los símbolos parecían aleatorio e intangible para mí. Fue maravilloso. Los organismos habían creado un símbolo que los identificaba, un pequeño círculo con un cuadrado debajo de él. Dentro del cuadrado había un punto negro en el centro. Esto simbolizaba un órgano visual para las criaturas. Como las criaturas tenían 2 órganos visuales, uno al frente y otro en la parte trasera. En el cuadro, los órganos sensoriales y reproductivos fueron simbolizados también. Al lado del círculo, por encima del cuadrado se podía ver algo parecido a un dibujo de un tenedor. 2 de estos tenedores habían sido pintados en direcciones opuestas y al lado de eso se podía ver una cara sonriente. Me di cuenta de algo. Las criaturas no se estaban comunicando entre sí. Estaban tratando de comunicarse con algo fuera de ahí. Mi intromisión en sus tierras, de algún modo, les había hecho creer que algo poderoso estaba ahí, afuera, capaz de cambiar su mundo. Me preguntaba si los símbolos como las pirámides en mi mundo
podrían ser señales de gente primitiva tratando de hacer lo mismo, indicando a su creador iniciar contacto con ellos. Sin embargo, tal cosa era innegable por ahora. Estas criaturas se dieron cuenta de que había algo ahí afuera. Me pregunté por un tiempo, ¿tenía la responsabilidad de iniciar contacto con algo que no es real? ¿O estas criaturas son reales pero de diferente manera? ¿Puede ser algo real solamente por ser capaz de tener un concepto de sí mismo? Incluso si son reales, ¿eso significa que es mejor para mí iniciar contacto con ellos? ¿Debería cambiar mi simulación, asegurarles felicidad permanente? ¿Y es posible para mí hacer tal cosa? No quería confirmar mi existencia frente a ellos, pero quise comunicarme con ellos. Decidí programar un profeta, un organismo que luciera como ellos, que no pudiera ser identificado como alguien diferente a ellos, y que fuera completamente controlado por mí. Le dejé nacer dentro de una posición poderosa, como el hijo de un líder. Me decidí a dar el ejemplo y tratar de enseñarles español. Así podría comunicarme con ellos. Como el profeta, les instruí el español para que fuese el idioma que podríamos utilizar para comunicarse con el Creador. Ellos no tendrían manera de asegurar si era verdad o no. No había decidido aún sobre si me manifestaría ante ellos o no, pero quería ser capaz de entender lo que ellos querían decirme, y en pocas generaciones todos ellos hablaban español. Después, numerosos signos en español comenzaron a aparecer en la tierra. Guíanos, muestra tu grandeza, ayúdanos, y en un tiempo de enfermedad, hambruna o miseria en general, danos comida, muéstranos un milagro, termina nuestro sufrimiento. Decidí que yo no podría mantener un mundo con tal sufrimiento, como el que surgió en la simulación sin intervenir. ¿Por qué aceptaría un mundo con muerte, violación o asesinatos, si podría no existir? Implementé arreglos que fueron graduales, para que ellos no pudieran percatarse de que fuese un milagro. El asesinato y la violación sería en el paso de los años menos frecuente, y la muerte ya no llegaría a una edad temprana. Me imaginé que ellos no notarían el cambio ocurrido a lo largo de varias generaciones, pero lo hicieron. Gracias. Todas las bendiciones para el Creador. Te amamos. Y lo más desgarrador, regresa a nosotros. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Hay algo ahí, y sabe quién soy, capaz de contactarlos, pero no quiero hacerlo por miedo a lo que he creado. Pero sentía que tenía una responsabilidad. Y así fue que volví a cargar el personaje que había creado otra vez, y fui a con su rey, solicitando hablar con sus hombres más sabios, pero en ese momento no me creía. Eres el número 1341 que proclama ser un avatar del Creador. Si tú eres él, pido por tu perdón, pero por favor, muéstranos una señal antes de exigirme reunir a todos nuestros hombres sabios. Lo dudé por un momento, pero respondí: mañana habrá 2 meteoritos más cayendo en una isla desértica en el mar, y cuando caigan, no dudarán más de mí. He regresado a reparar el mundo doblegado que he creado. Y así salí de mi avatar, y la simulación continuó hasta que llegó el siguiente día. Lancé 2 meteoritos en una isla desértica, donde miles se habían reunido para ver si las señales serían dadas. Tras el descenso de los meteoritos, ellos lo celebraban. Todos los organismos vivientes se reunieron alrededor de la pequeña casa de donde había salido mi avatar, y se tumbaron en el suelo como en aparente adoración hacia el hombre que habían visto la última vez ahí, y con miedo a estar cerca. No sé quién estaba más asustado, yo o ellos. Cargué mi avatar otra vez, salí de la casa. Las criaturas continuaban tumbadas en el piso, en total silencio. Es como si ellos se sintieran indignos de hablar.
Que se ponga de pie su hombre más sabio, les dije. Y se puso de pie una de esas criaturas con aspecto extraño. Gracias por regresar. Por favor, dinos, ¿tienes alguna petición para nosotros? Dudé antes de decir, no hay nada que puedan hacer para hacerme más feliz, solo que ustedes deben ser buenos los unos con los otros, y que me hagan saber sus deseos y miedos. La criatura respondió, sabemos que vienes de un mundo diferente, y tenemos miedo. Entendemos lo vulnerables que somos, y entendemos que nuestra especie no es muy avanzada. Por favor, permítenos ir contigo a tu mundo. Comencé a llorar detrás de mi computadora y respondí, no sé cómo hacerlo. La criatura respondió, a riesgo de ofenderte, señor, por favor entiende la gravedad de nuestra situación. Por vivir en un mundo que es incompleto, estamos en constante riesgo de desaparecer para siempre. Nunca más volveremos otra vez. Nunca nos daríamos cuenta conscientemente de que nuestro mundo ha llegado a su fin. Me di cuenta de que ellos no eran capaces de comprender que yo solo tenía el poder absoluto dentro de su mundo y no fuera de él. Ellos no sabían que mi conocimiento de su mundo era limitado y lo pude haber creado a través de unas simples leyes, pero esas simples leyes dieron paso de alguna manera a una realidad propia, que es más complejo de lo que puedo comprender. Respondí otra vez, solo tengo el poder en su mundo. En mi mundo no tengo el poder y no puedo traerlos aquí, porque mi mundo no está bajo mi control. Tampoco entiendo el mundo que he creado y no sé qué es lo mejor para ustedes. Solo ustedes lo saben y ustedes tienen que informarme lo que quieren. El hombre se quedó callado por un momento. Estuve pensando sobre si ellos terminarían la comunicación conmigo en ese momento. Su hombre sabio respondió, has creado un mundo incompleto, con criaturas que no pueden escapar, y tú, señor, no tienes el poder para salvarlos. Ellos no son completamente libres, y no tienen el poder. Estamos completamente a su merced, y por lo que te pedimos, desde lo más profundo de nuestro corazón, termínanos. A estas alturas yo estaba llorando, estaba confundido por el pedido de hacer algo imposible, mi propio hijo pidiéndome que lo matara. En ese momento es cuando noté que las luces en mi habitación estaban parpadeando, antes de que mi computadora se apagara de repente. Al tratar de encender mi computadora otra vez, me di cuenta que ya no funcionaba. Llamé a la compañía de energía, me dijeron que debido a un accidente, una subida de tensión había viajado a través de la red. Me prometieron que pagarían por cualquier daño ocurrido. Colgué lentamente el teléfono. La coincidencia de lo que justo había pasado fue demasiado grande como para ser imaginable, y me pregunté, si estas criaturas estaban en la merced de un creador confundido, ¿podría decirse lo mismo de mí? Y si es así, ¿mi creador me previno de cometer su mismo error?